Ahora sí, vamos a dar inicio oficial al foro de este mes que lo titulamos ¿Qué es eso de un computador cuántico? Este foro lo organiza el Semillero de Investigación en Comunicación de la Ciencia y hoy tenemos como invitado al profesor Boris Rodríguez Rey. Él es profesor de la Universidad de Antioquia, es físico y también pertenece al grupo Fundamentos y Enseñanza de la Física de los Sistemas Dinámicos. Mucho gusto, profe. El público es todo suyo. Ahí, Gracias, Manuela, eres muy amable. Tengo que decir que pertenezco a otro grupo, al grupo de física atómica y molecular. De hecho, es mi grupo original. Es uno de los grupos más antiguos, no solo del Instituto de Física, sino de la Universidad de Antioquia y casi del país. Esos grupos existen antes de que existiera Colciencias, antes de que hubiera un sistema de ciencia en Colombia. O sea, ustedes se pueden imaginar lo viejo que es el grupo de física atómica. Y realmente de las cosas que les quiero contar hoy, algunas de esas cosas las he hecho en ese otro grupo. Entonces es importante que sepan que existe también el grupo de física atómica y que mi origen está allá, sigo perteneciendo allá, solo que las múltiples trayectorias académicas que tenemos los profesores a veces también nos deparan otros caminos y por eso también pertenezco a ese otro grupo con ese nombre tan largo y rimbombante como Fundamentos y Enseñanza de la Física y los Sistemas Dinámicos. Bueno, Manuela, yo quería muchas como gracias por que... esa aclaración. No, a ti. Ay, de pronto te interrumpo un segundito. Leer a las personas que nos están acompañando el día de hoy que se sientan libres de hacer todas las preguntas que quieran por medio Sí, del chat o ir, no sé, conversando con el profesor y encender su micrófono si si lo se sienten quieren. cómodos con ello. Perfecto, eso también quería decirles. Yo realmente no preparé unas diapositivas como usamos los profesores universitarios, porque a mí me dijeron que esto era un diálogo, una charla, y realmente quiero que charlemos, ¿cierto? Entre todos. Fue como un conjunto de páginas de internet como para provocar la discusión y para que vayamos discutiendo entre nosotros estos asuntos. Así que si en cualquier momento, ¿cierto? Alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, generar una controversia, hacer una precisión, bienvenido. Solo que alce la mano y continuamos con nuestra conversación. Entonces, quería empezar, voy a compartirles estas ventanitas que tengo abiertas aquí en mi computadora. Ya todos y todas las están viendo. De todas maneras, me Así voy es. como sé que pueden haber retrasos, lo vamos a tomar con calma y me demoro un poquito para que cada uno de ustedes, ¿cierto?, lo pueda ver. Quiero empezar por esta página, miren. De hecho, pues es como si estuviéramos leyendo las noticias, una actividad que hacemos hoy todos nosotros hoy en día, justamente gracias, ¿cierto?, a ese gran sistema de cómputo que es la Internet, ¿cierto? Uno dice ya la Internet. Estoy en la página del espectador. De hecho, solo por leer 3 artículos más este mes, ya me comí 7. Eh, Toca hacer trucos ahí, ¿cierto? Para resetear este número. Y estoy en la página del espectador, ¿cierto? Un O diario pagar colombiano. también. O pagar, ¿cierto? Que sería una buena opción. Es algo que los periódicos antiguos, ¿cierto? Están transformándose aceleradamente hoy en día, porque ya casi nadie recibe el periódico en físico, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa llegaba el espectador justamente los domingos, teníamos una suscripción de los domingos y llegaba en físico, pero hoy en día no conozco casi a nadie que conserve la suscripción en físico. Tienen, ¿cierto?, un serio problema los diarios, los grandes diarios, el Espectador, el New York Times, ¿cierto?, el Times de Londres,
Le Figaro, tienen problemas serios por culpa, ¿cierto?, de esta transformación que ha sufrido la sociedad en los procesos de comunicación. Entonces, nos toca suscribirnos, ¿cierto? Eh, y quiero hacerles notar varias cosas. Entonces, un artículo del Espectador, ¿cierto? La prensa colombiana no se puede acusar de que sea una prensa muy científica, ¿cierto? Tipo, no sé, BBC o Deutsche Welle. Las noticias científicas en la prensa colombiana son muy escasas y a veces, como todos nosotros sabemos, tienen serios problemas de contexto y serios problemas científicos. Entonces, una primera cosa a notar, ¿cierto? Una segunda cosa, miren la fecha, no sé si lo alcanzan a ver, ahí se la subrayé, la fecha de publicación de este artículo, el 7 de junio del 2022, o sea, hace un mes, 2 meses, ya estamos en agosto, ¿no? Julio, agosto, hace 2 meses. Y lo escribe este colega, supongo que es un periodista colombiano, editor, entre otras cosas, de ciencia, ¿cierto? De la sección de ciencia del Espectador. Entonces, una noticia en un diario colombiano de hace 2 meses. Y ahora pasemos a ver qué dice la noticia, que es justamente el tema que nos trae hoy en esta conversación. Un colombiano en otro gran paso de la computación cuántica. O sea, nos está diciendo que hay unas cosas que se llaman computación cuántica o computadores cuánticos. Todos sabemos que en este momento, de hecho, estamos viendo, ¿cierto?, esta transmisión por computadores, laptops, computadores personales o un teléfono celular, pero para efectos prácticos un teléfono celular moderno, ¿cierto? Lo que se llama un smartphone es un computador. Aquí vemos algunas de esas ideas. Todos esos dispositivos o una tablet moderna como la que uno le regala al hijo o tienen por ahí los sobrinos de uno, una tablet es un computador completo. ¿Bien? O sea que hay unos objetos, ¿cierto? Computadores cuánticos, serán estos o no. Ah, vamos a tratar de averiguarlo y que se ha dado otro paso, o sea que como que se está en un proceso de investigación o desarrollo y que hay colombianos involucrados en eso. Entonces, muchas noticias ahí, ¿cierto? Y les, les leo el pequeño fragmento de la noticia para que ustedes la busquen y la lean después. Hace unos días fue presentado en la revista Nature. Los que saben, ¿cierto? Reconocen que Nature es una de las grandes revistas científicas y los que no saben, pues les contamos. Nature es en este momento tal vez la revista científica más importante de todas las áreas de la ciencia. Y cuando digo todas las áreas de la ciencia, son todas, porque incluye ciencias humanas, incluye arqueología, antropología, biología, química, medicina y ciencias físicas y naturales como química, física, astronomía, astrofísica. Cuando unos colegas científicos creen que tienen un descubrimiento muy importante, lo primero que piensan es tratar de publicarlo en Nature. Además que es una revista, ¿cierto?, que tiene ya más de 150 años de publicación continua, más o menos. Hace unos días, o sea, unos días antes del 7 de junio, fue presentado en la revista Nature un artículo que sorprendió al mundo de la ciencia. Es un trabajo científico. En ese trabajo, con él, demostraron que una computadora cuántica, o sea, que tenían una computadora cuántica esos científicos, esos colegas, logró resolver en una pequeña fracción de tiempo un problema que tardaría miles de años a un computador normal. Lo voy a subrayar. Estos colegas con su computadora cuántica lograron resolver un problema que a una computadora normal le implicaría miles de años.
y lo hicieron en una fracción de tiempo, ¿cierto? Aquí todavía no nos están dando detalles, pero sí nos están diciendo que pasó algo sorprendente. ¿Qué implica este avance? Conversamos con Nicolás Quesada, el físico colombiano que hizo parte de este trabajo. Entonces aquí nos enteramos de la otra parte de la noticia. Este colombiano es Nicolás Quesada. Eh, Aquí hay como un esquema del computador cuántico de los colegas. No se los, simplemente quería mostrarles la foto de Nicolás Quesada. Eh, no es su mejor foto, pero él es así. Es cierto que parece un poco a Jack Nicholson en El Resplandor, ¿no? Con una cara de loco, despelucado. Sin embargo, Nicolás es un buen tipo, es súper querido, es súper amable y para, no sé cómo llamarlo, pero satisfacción de todos nosotros fue egresado, pues es egresado de la Universidad de Antioquia, del programa de física de la Universidad de Antioquia, fue estudiante que caminó por los pasillos de la Universidad de Antioquia, recibió clases en su pregrado de física en la Universidad de Antioquia, o sea que su formación esencial, ¿cierto? Fue en la Universidad de Antioquia. Después se fue para el norte, cruzó el río Grande y terminó, ¿cierto? Trabajando en el norte. En particular, este desarrollo es de una empresa canadiense que se llama Xanadu, pero es una empresa que está creada por un profesor de física de la Universidad de Toronto. Es un profesor de física de la Universidad de Toronto quien crea esta empresa, Xanadu. O sea, no es un desarrollo de una universidad, ¿cierto? Esto, miren, esto no está dicho aquí, no está dicho aquí, pero como conozco ciertas intimidades de lo que está pasando ahí, entonces les puedo contar, ¿cierto? Que es un trabajo científico de un grupo de científicos de una empresa, pero una empresa creada por un profesor, ¿sí? No una empresa creada por un broker o por un yuppie, ¿cierto? O por un empresario, no una empresa creada por un científico para hacer desarrollos científicos, en este caso, computadores cuánticos. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahí? Quiero mostrarles el artículo científico, miren. Simplemente para que se den cuenta, ¿cierto? Como Pero del bueno, lenguaje. hasta el momento No no se ve, hay comentarios no hay y tampoco comentario. se ve. Listo. Gracias, Manuela. Voy a esperar un momento. No, pero yo sí veo. Ya ves, listo. Gracias. Sí. De- Gracias de- también porque soy yo. Vale, deben haber algunos problemas de retraso cuando cae un cambio de pestañita. Voy lento, ¿cierto? Para que todos alcancemos a ver. En este momento estoy simplemente mostrando la página del artículo de referencia, el artículo de Nature, eh, en el cual se, se reporta, ¿cierto? Este trabajo científico sobre el computador cuántico. Miren cómo lo escriben los científicos, ¿cierto? Ya vimos la noticia científica. En palabras de un periodista, ¿cierto? Que no es científico. Ahora miren, ¿cierto? Miren cómo escriben los científicos y el lenguaje que usan para comunicar su propio trabajo. Ventaja cuántica computacional con un procesador fotónico programable, ¿cierto? Ventaja cuántica computacional, serían estas primeras tres, con un procesador cuántico programable. Y ustedes se dan cuenta de que la lista de autores es notablemente larga. Eso es típico de la ciencia moderna, ¿cierto? Las empresas de investigación, los programas de investigación exigen equipos muy grandes de científicos, de técnicos incluso. Y en este trabajo, de hecho, no están reportados los técnicos de la empresa, los sacaron, están reportados solamente como el staff científico de la empresa. Muchas personas y pueden ver
aquí los dos nombres importantes, ¿cierto? O sea, no solamente es que Nicolás participó, miren, como Lars Madsen o Fabián, ¿cierto? Todos ellos, sino que además Nicolás, mire, tiene un icono de correo, ¿cierto? De sobrecito. Y Jonathan Lavoie también. Ellos dos son los que se llaman los autores correspondientes, es decir, ellos dos son los jefes de todo ese equipo, son los que dirigieron a toda esa gente y son los responsables por lo que se hizo y por lo que se dice ahí. O sea que Nicolás tuvo un papel, ¿cierto?, preponderante en todo este trabajo que se está haciendo aquí. Jonathan Lavoie es el jefe de Xanadu, es el profesor que, que fundó la empresa. Y entonces miren cómo, cómo reportan la noticia. De nuevo, o sea, no quiero entrar en detalles, pero simplemente les quiero poner de aquí, ¿cierto? Quiero subrayarles una frase de lo que los mismos científicos reportan sobre lo que está haciendo. Entonces, miren que este computador cuántico que están reportando aquí, ellos ya le ponen otro nombre, un procesador fotónico programable, ¿cierto? Un procesador fotónico programable, y con ese computador cuántico de este tipo, pues están reportando ventaja cuántica computacional. Aquí en lo que acabo de subrayar está el reporte de cuál es esa ventaja cuántica. Bien. Entonces miren lo que les he subrayado. En promedio, tomaría más de 9.000 años, 9.000 años, para los mejores algoritmos disponibles y supercomputadoras, para los mejores supercomputadoras y algoritmos disponibles. Bien, entonces ahora piensen ustedes en una supercomputadora, ¿sí? No es la que ustedes tienen ahí, ¿cierto? No en su teléfono celular, no en su laptop, no en su tablet, no. Piensen en una supercomputadora. Usted pensará, bueno, ¿y dónde habrá una supercomputadora? Seguro que Google tiene una. Google suele ser usuario de supercomputadoras, pero las supercomputadoras usualmente las tienen los países, ¿cierto? Son tan costosas que esas infraestructuras de cómputo las compran y las desarrollan países. El Departamento de Energía en los Estados Unidos, la Academia de Ciencias en China, etcétera. Entonces, le tomaría más de 9.000 años a uno de estos supercomputadores, usando los mismos métodos, producir, ¿cierto? Un resultado, aquí hice una simple muestra de la distribución programada, o sea, un resultado computacional, mientras que Borealis requiere solo 36 microsegundos. Este computador cuántico, el procesador fotónico programable, tiene ese bonito nombre, Borealis. Y como son canadienses, ¿cierto? Todo el tiempo están viendo la aurora boreal. Borealis requiere 36 microsegundos. Entonces quiero que nos detengamos un momentico en esos números. Este computador cuántico hace una tarea, ¿cierto? Ejecuta algo, eh, cumple una tarea computacional, ¿cierto? En 36 microsegundos, mientras que los supercomputadores que tenemos hoy en día se demorarían 9.000 años. Esa diferencia tan abismal de tiempo, miren, microsegundos. Microsegundos son una millonésima de segundo. Voy a usar lenguaje de potencias científicas, de potencia de 10 de notación científica para hablar los números. Un microsegundo es 10 a la menos 6 segundos. Una millonésima de segundo, o sea, un 1 dividido en 1.000.000. Eso es un microsegundo. Y en un año, pues calcule usted cuántos segundos hay en un año. En un año hay muchos segundos. En un día hay 86.400 segundos. 86.400 segundos. En un año hay casi como
10 millones de segundos. Yo por aquí ya había calculado el número de segundos que había en un año. Se me perdió la cuenta. Más o menos 31 millones de segundos hay en un año. 31 millones de segundos en un año. O sea que en un año hay 10 a la 7 segundos. ¿Sí ven? 10 a la 7 segundos en un año y un microsegundo es 10 a la menos 6. Esa diferencia entre un microsegundo y un año, en ciencia lo llamamos un orden de magnitud, ¿cierto? Cada 10 es un orden de magnitud. O sea que si yo, por ejemplo, tengo un metro y lo comparo con un kilómetro, que son 1000 metros, hay 3 órdenes de magnitud, ¿sí ven? Y así queda más fácil hacer las cuentas, porque entre un metro y un kilómetro uno dice, pues son 1000, pero si uno dice 3 órdenes de magnitud, que es el número de ceros de diferencia, pues lleva la cuenta más rápido y más conciso. Entonces, para volver, la diferencia en órdenes de magnitud entre un microsegundo y un año es la diferencia que hay entre 10 a la menos 6 y 10 a la 7, o sea, 10 a la 13 órdenes de magnitud. 10 a la 13 órdenes de magnitud. Pero es que no solamente es un año, ellos dijeron 9000 años. O sea que hay cuántos ceros más, 1, 2, 3. Y este 9 prácticamente es otro cero, o sea, póngale 4 ceros más. O sea que la diferencia entre el cálculo que está haciendo Borealis de microsegundos y el cálculo de una supercomputadora podría ser fácilmente 17 órdenes de magnitud. O sea, 10 a la 17, que es lo mismo que un 1 seguido de 17 ceros. Eso es un número muy grande, muy, 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 muy grande. Para que se den cuenta de qué tan grande es ese número, les voy a decir que el tiempo de vida que tenemos estimado del universo por la astrofísica es de 10 a la 20 segundos. O sea, un 1 y 20 ceros. 10 a la 20 segundos. Es más o menos lo que tenemos estimado que lleva este universo en expansión. O sea que aquí tenemos un cálculo, si se dan cuenta, que realizado en el Borealis, en el computador cuántico, comparado respecto a las supercomputadoras actuales, pues tiene 17 órdenes de magnitud. Yo ni siquiera sé cuánto da 1 sobre 10 a la 17. Eso es una quintillonésima, ¿cierto? Habría que leer con precisión el número, pero es un número absolutamente minúsculo. Para que se sigan asombrando de estos cálculos de orden de magnitud. La diferencia entre un metro y el átomo es 10 órdenes de magnitud. Un átomo tiene un tamaño aproximado de 10 a la menos 10 metros. El núcleo atómico, que es una cosa muy pequeña, ¿cierto? Creo que por aquí había visto que en nuestra conferencia hay un profe experto en lo que pasa dentro del núcleo atómico, el profe José David, ¿cierto? Experto en lo que pasa dentro del núcleo atómico. El núcleo atómico tiene 10 a la menos 15 metros, o sea que la diferencia entre un metro y el núcleo atómico es 15 órdenes de magnitud. 15 órdenes de magnitud. Acabamos de, ¿cierto? Miren, hacer el cálculo que la diferencia en velocidad de procesamiento de Borealis con respecto a una supercomputadora es 17 órdenes de magnitud. O sea, son cifras Boris, realmente sorprendentes. Sí, dime, Manuela. que por acá ya tenemos alguna pregunta y como tú me dijiste que te fuera Sí, interrumpiendo, me lo tomé por muy a favor. pecho. Sí, no, muy bien. Daniel nos pregunta, ¿la extraordinaria velocidad ocurre por el fenómeno de la superposición cuántica? Y, Ok, y bueno, y tiene otra, pero creo que podemos responder esta primero. listo. Entonces, realmente los computadores cuánticos, ¿cierto? Esta es muy buena pregunta la de Daniel, porque entonces ustedes están pensando, bueno, entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la magia, cierto?
de un computador cuántico. Ah, aquí tenía otra noticia, disculpen, y la pongo porque la foto es más bonita. Miren, este no es una foto, perdón, es un esquema, ¿cierto? De una parte de Borealis. Bien, es un esquema de Borealis. Esto es de otra fuente de noticias en español. Eh, ¿Cuál es la magia, cierto? ¿Cuál es el truco detrás de un computador cuántico? Por las palabras que usó Daniel, superposición, supongo que Daniel sabe un poquito de teoría cuántica, pero entonces antes de responderle con más precisión a Daniel, voy a decir algo, pues, digamos, para todos, para el gran público acerca de cuál es el truco, cuál es la magia del computador cuántico. Y lo vamos a decir así. Resulta que todos nuestros sistemas de cómputo, voy a pasar a dos imágenes, ¿cierto? Tenía aquí seleccionadas, voy a abrir una de ellas. Ay, no se abrió en tamaño grande, lo siento mucho. Bueno, en este momento están viendo ustedes muchas imágenes de lo que se llama la máquina de Babbage. La máquina de Babbage está considerada como el primer computador, ordenador o sistema de cómputo de la historia. Fue desarrollada en el siglo XIX por un matemático bastante polifacético, Charles Babbage, y era mecánica. O sea, esto es un montón de rueditas y engranajes. Y con este sistema, con la máquina de Babbage, pues Charles Babbage quería hacer operaciones de cálculo de su época de una manera más rápida y eficiente. Sobre todo, por ejemplo, sumar y restar logaritmos, porque si usted es capaz de sumar y restar logaritmos muy rápido, es capaz de hacer multiplicaciones o divisiones muy grandes, ¿no? Entonces, Charles Babbage diseñó e inventó su máquina y era una máquina que funcionaba mecánicamente, ¿sí? Ojo con eso, con engranajes, eh, ruedas, manivelas, partes mecánicas que se movían. Imagínense, ¿cierto? Una computadora así. Piensen en su teléfono celular y piensen cómo tendría que ser ese teléfono celular si la tecnología no fuera microelectrónica, sino mecánica. Es un buen ejercicio, ¿cierto? De la imaginación. Y si les resulta fructífero, tal vez se puedan volver guionistas de películas, ¿cierto? Buenas películas, no sé, algunos de ustedes habrán visto los aviones de Hayao Miyazaki, ¿cierto? Puros artilugios mecánicos hermosamente dibujados. Esta es entonces la máquina de Babbage y les quería mostrar otra. De nuevo, no tuve la perspicacia de bajarlas y ampliarlas solas, pero este es el ENIAC, el que es considerado, entonces la máquina de Babbage está considerada la primera computadora, pero ustedes claramente comprenden las limitaciones de la máquina de Babbage. De hecho, pues un chino suficientemente entrenado con un abaco calcula muy rápido, ¿no? Y hoy en día, de hecho, tenemos personas calculistas mentales que se han entrenado en el cálculo mental, que son capaces de hacer esas operaciones, ciertas sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, logaritmos, muy rápido, mucho más rápido que una calculadora. Entonces, la máquina de Babbage, ¿cierto? No tuvo mucho éxito, pero lo importante es el diseño, ¿cierto? Como sistema para procesar información, para hacer cálculos. Y aquí está el ENIAC. El ENIAC lo construyeron los gringos, se construyó en Estados Unidos durante el proyecto Manhattan. De hecho, lo construyeron porque necesitaban hacer los cálculos de la bomba, ¿cierto? O sea, uno de los primeros usos, como se acaban de dar cuenta de esta tecnología, fue la guerra, ¿cierto? Fueron usados por von Neumann y los colegas de von Neumann en Los Álamos para calcular la masa crítica que debían tener las bombas. Pero
en este momento, miren el tamaño del ENIAC. El ENIAC pesaba como 30 toneladas. Tenía una tecnología eléctrica que se llama de tubos de vacío, pero no era una tecnología de microelectrónica como la que tenemos nosotros actualmente, que es la de los transistores de microelectrónica, ¿no? El famoso chip, ¿cierto? Todos llamamos el chip. Es un dispositivo microelectrónico que sustituye los engranajes de Babbage, sustituye ese montón de cables y tubos de vacío. Yo creo, Mario, que solo tú y yo conocemos los televisores de tubos de vacío, ¿cierto? Ya en esta audiencia no debe quedar nadie haya visto. Yo te apoyo, sí. No, hay alguno que conozco Hay acá que alguno también los que conoce, sí. también conoció los tubos de vacío, eso Sí, era sí. increíble. Yo también, Mario. Ah, qué bueno. ¿Quién habló? Carmenza. Ya te vi por aquí. José David, estoy seguro de que no conoció los tubos de vacío, ¿cierto? Por ejemplo. Eran una maravilla porque uno abría el televisor de la abuelita y veía unos tubos, ¿cierto? Brillando, pasando chispitas y rayitos y calentando, ¿cierto? Cuando hacía mucho frío, imagínense, yo viví criado en Bogotá, haciendo mucho frío, pues uno destapaba el televisor de la abuela y se calentaba al lado de los tubos del televisor. Entonces, este computador es hecho, ¿cierto? Este ENIAC es hecho con esa tecnología, miren, eléctrica. Y aquí también quiero dejar un mensaje, miren, piensen, mecánica, eléctrica y microelectrónica, porque detrás de eso hay también unas revoluciones científicas que han atravesado la humanidad, ¿cierto? La revolución industrial mecánica, la revolución industrial eléctrica y la revolución de la computación, ¿cierto? Miren, ahí va. Y detrás de esas revoluciones hay teorías científicas y del mundo, ¿cierto? O sea, la mecánica, la electricidad y el magnetismo, la teoría de la materia. Entonces, esto era un aparato monstruoso, ¿cierto? Sirvió para su propósito. Dicen que costó a precios de hoy en día como 6 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, imagínense usted comprando una computadora de 6 millones de dólares, ¿cierto? Por eso las supercomputadoras son de los estados. Colombia, por ejemplo, no tiene ninguna supercomputadora, ¿no? Eso es potestad de solamente ciertos países con un gran músculo financiero para permitirse, ¿cierto? Adquirir esos aparatos. Ahí está el ENIAC. Y entonces me regreso, ¿cierto? Miren, al esquema de Borealis. ¿Cierto? Mucho, mucho más bonito, mucho más limpio. Usted estará pensando, ¿y qué se está viendo ahí? Resulta que el sustrato físico por el cual funciona Borealis es la teoría cuántica. Así como el sustrato físico mediante el cual funcionó ENIAC era la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Eso tenía toneladas de tubos de vacío, diodos de cristal, muchísimos condensadores e inductancias, ¿cierto? O sea, lo que uno estudia en un curso de electricidad y magnetismo. Entonces, ¿por qué ENIAC podía calcular? Podía computar, porque el sustrato físico que tenía ENIAC le permitía, ¿cierto? Fue diseñado para cumplir esas funciones, pero porque su sustrato físico, miren, eso es muy importante, se lo permitía. La máquina de Babbage, ¿por qué podía computar? Podía sumar logaritmos y eso. Porque al dar todas esas vueltas, todos esos engranajes, miren, que es mecánica, el sustrato físico le permite obtener esa función. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que el sustrato, ¿cierto? Físico, mediante el cual las computadoras tradicionales hacen sus cálculos, corresponde a lo que nosotros llamamos la física clásica, la mecánica y la electricidad y el magnetismo. Incluso los computadores que ustedes tienen hoy en día, ¿cierto? Que usan el transistor, que usan el chip. La lógica, ¿cierto? De ese cómputo
es una lógica de la física clásica porque los cómputos se hacen por niveles de corriente y voltajes dentro de esos componentes microelectrónicos. Y esto que digo es muy importante porque no nos podemos confundir, porque el transistor en sí mismo, pues como lo vamos a discutir en un momento, es un producto de la teoría de la materia, o sea, es un producto de la teoría cuántica. Sin la teoría cuántica no hubiera sido posible diseñar el transistor, pero la física con la cual se hacen, ¿cierto? Los cómputos, los cálculos, es una física de corrientes y voltajes muy parecidas a la de ENIAC, y la física de las corrientes y los voltajes es electricidad y magnetismo. Para resumir, una supercomputadora como la que tengan los gringos o los chinos en este momento, o los españoles. Los españoles tienen una supercomputadora con un nombre muy bonito, se llama Mare Nostrum, el mar nuestro, Mare Nostrum, que la tienen en Barcelona. Una supercomputadora de esas, o el computador portátil que yo estoy usando en este momento para dialogar con ustedes, o la tableta o el celular smartphone que ustedes tienen en este momento. Todos esos dispositivos de cómputo usan corrientes y voltajes y usan el sustrato físico que hace el cómputo es la física clásica. Mientras que Borealis, ojo, el sustrato físico que hace los cómputos, que hace los cálculos, es la física cuántica. Y ahí es donde radica, ¿cierto?, la gran novedad del computador cuántico. Los expertos del área dicen que estamos procesando información por medio de las leyes de la teoría cuántica, mientras que todos nuestros otros computadores, llamémoslos así, procesan información de acuerdo a las leyes de la física clásica. Entonces, detrás del éxito de Borealis está toda la teoría cuántica. Entonces, no solamente es superposición, ¿cierto? Superposición, que es un fenómeno cuántico. Ahora miren, toda la vuelta que di para responderle a Daniel. Superposición, que es uno de los fenómenos cuánticos más reconocidos. La superposición de estados cuánticos, que por ejemplo, ustedes pueden reconocer la superposición de estados cuánticos muy fácilmente en las películas de, ¿cómo es que se llama? De Marvel. Porque cada vez que los superhéroes tienen un problema, van a un mundo paralelo y resuelven el problema en el mundo paralelo y se regresan al mundo, ¿cierto? Al universo, se van a un universo paralelo, resuelven el problema por allá. Hay problemas allá con los flujos del tiempo, etcétera. Los guionistas resolverán esos problemas, ¿cierto?, como mejor puedan, y después se regresan al universo en el cual estaban todos y solucionaban los problemas. Esa, por ejemplo, esa idea de los multiversos proviene de la superposición de estados cuánticos, justamente, donde la superposición de estados cuánticos involucra un conjunto infinito de potencialidades, ¿cierto? Como más o menos nos lo hace creer Marvel con esa idea de los multiversos, aunque hay que ser juiciosos, ¿cierto? Una cosa es un guión cinematográfico con esa idea del multiverso, y otra cosa es la superposición de estados cuánticos. Entonces, detrás del éxito de Borealis está la superposición de estados cuánticos, está el entrelazamiento de sistemas cuánticos y en general algo que los expertos del área llaman el control de las coherencias cuánticas, ¿cierto? Ese nombre rimbombante lo único que quiere decir es un control de los estados cuánticos del sistema. Si usted logra tener un control de los estados cuánticos de su sistema, pues es capaz de construir un aparato como estos, como Borealis, o como el de Google, que se llama Sycamore, que es más viejito, a Sycamore, o cualquiera, ¿cierto?, de los prototipos de computadores cuánticos que tenemos actualmente. No sé, Manuela, si tenemos otra pregunta de Daniel. Sí, así es. Él también nos estaba preguntando
Si en todo ese desarrollo el principio de incertidumbre es limitante en algo. Ujú. Qué buena pregunta, porque, eh, ¿cómo decirlo sin herir susceptibilidades? Eh, la mejor manera, ¿cierto? Es decirlo como debe decirse. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que tiene, ¿cierto?, una notable fama también en la cultura cuántica, pues resulta que no es ninguna restricción en la teoría cuántica, sino que por todo lo contrario, sino que todo lo contrario, eh, eh, todo, todo el armazón de la teoría cuántica y de los fenómenos cuánticos, porque aquí yo he estado repitiendo mucho la palabra teoría cuántica y ustedes deben estar pensando que eso es solo teoría, ¿no? Pero resulta que eso son sistemas y objetos físicos que se están comportando como justamente nos lo describe esa teoría. O sea, no solamente como cuando uno dice, no, pues eso es una teoría, eso será su teoría, ¿no? Es que eso no es la teoría, ¿cierto? Ni mía, de Nicolás, ni de Heisenberg, ni no, es que así se está comportando ese sistema. Son las leyes físicas, o sea, la teoría cuántica es la gran teoría de la física que describe eh, la estructura de la materia y que describe, ¿cierto?, el mundo de los átomos, los electrones, las moléculas hacia arriba y hacia abajo las partículas subnucleares. Entonces, ¿cierto? Uno dice teoría cuántica, pero ustedes tienen que entender, ¿cierto?, que, que, que es el conjunto de fenómenos y sistemas físicos con los cuales describimos, ¿cierto?, en este momento el mundo. Entonces, mm, pues nada, el punto es que ah, con todo eso, ¿cierto? Pues este, este dispositivo y su física subyacente, pues me permite computar. Estaba pensando que y el principio de incertidumbre, entonces, en lugar de ser, para terminar de responderle otra vez a Daniel, en lugar de ser un limitante, porque usualmente se piensa que el principio de incertidumbre es un limitante, resulta que el principio de incertidumbre es mm, es un potencial de explotación, ¿cierto? Muchísimo más interesante que le ofrece la teoría cuántica al hombre para dominar la naturaleza. Voy a ponerles un solo ejemplo que se sale un poquitico de contexto aquí, pero que, o sea, también es tan impresionante que vale la pena recordar este ejemplo y que nos llevaría, ¿cierto?, a otro foro, tal vez con otros expertos. Eh, para poder detectar una onda gravitacional, ¿cierto?, que también están muy de moda en las noticias científicas, acabaron de dar premios Nobel también por las ondas gravitacionales. Para poder detectar una onda gravitacional, usted necesita un metro que le mida una distancia de 10 a la menos 18 metros. Otra vez lo dije en cifras, ¿cierto?, en científicas, en notación científica. 10 a la menos 18 metros. La longitud de onda, miren, de una onda gravitacional es de ese tamaño, 10 a la menos 18 metros. Usted tiene que ser capaz de medir la oscilación, ¿cierto? Piense cualquier cosa que está oscilando. No sé, tiene aquí una pequeña masita y tiene que ser capaz de medir la oscilación de esa masita en 10 a la menos 18 cuando pasa una onda gravitacional. Se acabó, se acabó, digo yo, ¿cierto? Hace 1.000 millones de años acabaron de colisionar dos agujeros negros. Empezó a viajar la onda gravitacional.
Hoy 17 de agosto a las 5:50 está pasando por aquí y para poder detectar el paso de esa onda gravitacional que de la colisión de hace 1.000 millones de años de esos dos agujeros negros, tengo que ser capaz de medir una oscilación en 10 a la menos 18 metros. Si soy capaz, entonces soy capaz de detectar la onda gravitacional. Entonces usted dice fácil, pues 10 a la menos 18 metros. Pues entonces tenemos que poner ese número en contexto. Les acabé de decir que un átomo tiene 10 a la menos 10 metros, o sea que la oscilación es más pequeña que un átomo. También les dije que el tamaño del núcleo es 10 a la menos 15 metros. O sea que la oscilación es más pequeña que el tamaño del núcleo atómico. O sea que, ¿qué regla va a usar usted para medir una oscilación de 10 a la menos 18 metros? Todas las reglas, ¿cierto? De hecho, las reglas, las reglas que tenemos comúnmente en la casa son un objeto hecho de materia, o sea, una estructura atómica. Y el tamaño más pequeño será el tamaño entre átomo y átomo, 10 a la menos 10. Yo no puedo medir, ¿cierto? Más pequeño de ahí. Pues necesito, ¿cierto? Medir 10 a la menos 18. Las ondas gravitacionales se pudieron detectar porque gracias a un ingeniosísimo uso de los estados cuánticos y aprovechándose justamente de, de los detalles que hay dentro del principio de incertidumbre en el LIGO, que es el observatorio, ¿cierto? Que mide ondas gravitacionales, usando algo que se llama estados cuánticos de la luz, fueron capaces de obtener precisiones en las mediciones del orden que se necesitaban, o sea, 10 a la menos 18 metros, para poder detectar el paso de la onda gravitacional. O sea que miren lo que les estoy diciendo. Y ese ejemplo de la onda gravitacional hoy en día pues ya se conoce y con suficiente ilustración y pasa ya en muchas otras cantidades físicas. O sea, cuando usted quiere medir algo y usa la física cuántica, usa la física de los estados cuánticos para medir esa cantidad física, resulta que es muchísimo más preciso que cualquier método clásico de medición. Y muchísimo es de lejos, ¿cierto? Muchos órdenes de magnitud, mucho más preciso que cualquier método clásico. O sea, la física cuántica hoy en día nos ayuda, ¿cierto?, a medir mejor. De hecho, se inauguró toda una nueva área, ¿cierto? Así como hay computación cuántica, hay toda una nueva área que se llama metrología cuántica. Metrología cuántica, ¿cierto? Y los estándares de medición que tenemos actualmente, el Sistema Internacional de Unidades, pues fueron cambiados hace 3 años por estándares cuánticos de medición. En este momento, todas las cantidades físicas dependen de estándares cuánticos. Desde el metro, para definir el metro necesitamos un reloj atómico, hasta para el kilogramo. Para poder definir un kilogramo de carne necesitamos medir una propiedad cuántica, una constante cuántica que se llama la constante Planck. Entonces, para cierto, resumir ya la respuesta a Daniel. El principio de incertidumbre que parece tan problemático al inicio resulta ser una mina de oportunidades con las cuales uno inclusive puede ser muchísimo más preciso que cualquier posible aparato, dispositivo o esquema clásico, ¿cierto? Usando justamente otra vez la teoría cuántica y los recursos que ofrece el estado cuántico. Muy bien. Manuela, hay otra pregunta por ahí. Sí, teníamos una última de Daniel cuando te estabas mostrando las máquinas y el primer computador que Ajá. preguntaba si la entrada y salida de información, supongo que es a través de los conectores. ¿Cómo es que esos cables no limitan la velocidad? Por ejemplo, del ENIAC. No, el ENIAC era muy lento, claro. Era más lento. De hecho, voy a pasar, ¿cierto? Aquí. Imagínense
Ustedes saben qué velocidad tiene un electrón en un cable conductor. Les voy a dejar esa tarea porque no se las voy No, a responder. Usted cree que se mueve muy rápido y resulta que se mueve muy, muy lento, o sea, muy, muy lento. De hecho, uno piensa, mire, ¿cierto? Que uno prende la luz aquí en la casa y los electrones llegan a la bombilla muy rápidamente. Pues no, no le voy a dar la respuesta para que usted la busque o la piense. Si sabe un poquito de física, los electrones en un cable de cobre se mueven muy lentamente. Entonces, claro, ENIAC era muy lento. De hecho, les quiero ahora mostrar esta segunda página. Este es de un repositorio de datos muy famoso. Se volvió muy famoso, ¿cierto? Durante la pandemia, porque aquí mirábamos los datos del COVID. Se llama Nuestro Mundo en Datos. Y ellos escriben algunos artículos y este está muy bonito, el cambio tecnológico, porque quisiera mostrarle algunas figuras, ¿cierto? Búsquenlo, termínenlo de leer, porque quiero mostrarle algunas de las figuras que tenemos aquí. Por ejemplo, esta primera con la que abren ellos. Este es el número de transistores en los microchips que hemos desarrollado a lo largo pues, de esta tecnología de la microelectrónica en la historia humana. El transistor, les recuerdo, fue inventado, es un invento, ¿cierto? No es un descubrimiento, es un invento. O sea, es un diseño específico, ¿cierto? En la mente de un creador. Fue inventado en 1948 por 3 científicos de los laboratorios AT&T de Bell, otra empresa, de Bell Telephone, ¿cierto? Las famosas Bell Telephone. Y de pronto todavía hoy AT&T, aquí en Colombia, uno no contrata internet con AT&T, pero en otros países uno contrata internet con AT&T. Entonces, ¿cómo? ¿Cierto? Desde 1948, miren que el ENIAC se construye en el 45, ¿cierto? Durante el proyecto Manhattan. Se usa mucho. Ahorita vemos la potencia de ENIAC y con la llegada del transistor y después de los procesos industriales de fabricación de microprocesadores, los chips, los microchips, pues la industria microelectrónica ha venido, ¿cierto? Avanzando a pasos agigantados hasta llegar al punto que nos tiene hoy en día, ¿cierto? El punto en que nos tiene hoy en día es que pasamos, ¿cierto? De sistemas eléctricos basados por ejemplo, en esos famosos tubos a dispositivos microelectrónicos, ¿cierto? Como los que tenemos hoy en día. Imagínense, ¿cierto? Si no hubiéramos inventado el transistor, el tamaño que tendría un celular, un smartphone, ¿no? El ENIAC completo pesaba 29 toneladas. Eso usaba un edificio completo, ¿cierto? Todo el bloque 6 de la Universidad de Antioquia, más o menos 1.500 metros cuadrados usaba el ENIAC y 30 toneladas de peso. Imagínense con esa tecnología construir un teléfono celular. No es que sea imposible, ¿cierto? O sea, porque las funciones van a ser las mismas. El problema, ¿cierto? Va a ser el tamaño y quién lo carga. Entonces, miren, en esta gráfica está en el eje horizontal el año, desde 1970 hasta el 2020, o sea, los últimos 50 años. Y en el eje vertical está el número de transistores que tienen los microprocesadores que se fabricaron en ese año. ¿Sí? ¿Por qué 1970? Porque el computador personal justamente empezó a entrar fuerte en este año con IBM, ¿cierto? Que fabricó el primer computador personal y empezó a venderse comercialmente, ¿cierto? Ya lo podía comprar alguien en la casa, claro, tenía que tener, ¿cierto? Una pequeña fortuna para poderse comprar su computador personal, su primer computador personal, pero ya era accesible, ¿cierto? Ya no eran los 6 millones de dólares de ENIAC. Entonces, en los años 70, miren, y ojo con la escala de la gráfica. Estas escalas se llaman escalas logarítmicas porque justamente tienen esos órdenes de magnitud. Miren, aquí hay 1000,
aquí hay 10.000, aquí hay 1.000.000, aquí hay 10 millones, ¿sí ven? No es lineal. La escala no es lineal, se llama una escala logarítmica, porque aumenta por 10 cada vez que yo subo una unidad. O sea que aquí estamos ya en 10 millones, ¿no? ¿Qué? 10.000.000.000, perdón. ¿Cierto? Porque aquí ya voy en 10 millones, 100 millones, 1.000.000.000, 10.000.000.000, 50.000.000.000. Ojo, en 1970 los microprocesadores tenían del orden de 1.000 transistores en su pastilla, 1.000 transistores. De hecho, miren, ahí están los números del chip comercial, el Intel 404. El Intel 404 tenía del orden de 1.000 transistores en su microprocesador. Pues los últimos Intel, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un Xeon, donde hay un i7, aquí está, un i7 de 10 núcleos, pues ya tiene el orden de 1.000.000.000 de transistores. O sea que esto ha crecido de manera vertiginosa. Esto se llama un crecimiento exponencial. Es exponencial porque recuerden que este eje, el eje vertical, no es un eje normal, ¿cierto? Es un eje logarítmico. Es un crecimiento. Esto parece una línea recta, pero no es un crecimiento lineal. Porque si yo, por ejemplo, voy del 70 al 75, pues pasé de 1.000 a 10.000. Pero si voy del 75 a 80, pasé de 10.000 a 100.000. Ese ya no es un crecimiento lineal, se llama el crecimiento exponencial y es algo que en la industria de los semiconductores se llama la ley de Moore, ¿cierto? Que un ingeniero de AT&T justamente en los años 50 se dio cuenta de que la industria tenía esa tendencia, la industria de los semiconductores y los microprocesadores, de ir doblando cada 2 años más o menos el número de transistores en sus dispositivos. O sea que miren que aquí hay una cosa muy compleja. También quiero que piensen en eso y no la menosprecien. Así que cuando su smartphone le pase algo, antes maravíllese, porque en el microprocesador de un smartphone moderno hay del orden de 50.000.000.000 de transistores. Y eso funciona para que, ¿cierto? Para que usted llame, se comunique y juegue y lea las noticias y ojalá pueda darle otros usos más interesantes al smartphone. No sé, por ejemplo, convertirlo en un instrumento científico, medir la gravedad, ¿vale? Los smartphones se pueden usar de muchas formas. Incluso podría usted programar en el smartphone, si aprende la suficiente lenguaje de programación, pues podría usar el smartphone como un pequeño computador portátil o por lo menos, ¿cierto? Usar la calculadora o jugar sudoku. Hay 50.000.000.000 de transistores porque todos los que tenemos aquí son microprocesadores comerciales de computadoras comerciales, ¿cierto? Aquí hay un Pentium, etcétera. No hay ningún microprocesador súper especial, ¿cierto? Diseñado para otras tareas. Esto es comercial, ¿cierto? Los grandes fabricantes de semiconductores fabrican millones de estos chips por año. Entonces miren el crecimiento. Y esto más o menos, ¿qué quiere decir? Miren que aquí hay 10 a la 3, ¿cierto? Miren, 10 a la 3. Otra vez volvamos a órdenes de magnitud. Y aquí hay 10.000.000.000. Contemos ceros. 3, 6, 9, 10. Aquí hay 10 a la 7. O sea que en 50 años la potencia de cálculo fue de 10 a la 3 a 10 a la 7. O sea que se incrementó en, ¿qué dije yo? 3, 6, 9, 10, sí. 10 a la 10, o sea, se incrementó en 7 órdenes de magnitud, ¿sí ven? O sea, el aumento en la potencia de cómputo que sufrió la humanidad en los últimos 50 años fue de 7 órdenes de magnitud, un aumento gigantesco. Y por eso en los años 70 los sistemas de información de todo el mundo radicaban esencialmente, ¿cierto?, en las bibliotecas de papel,
pero los sistemas de información del mundo del 2020, pues ya son bibliotecas digitales. Todo está almacenado, ¿cierto? En los años 70, eh, a usted no le podían decir, no, es que cayó el sistema, porque el sistema era una persona que llenaba, ¿cierto? Una planilla de lápiz y papel. Ese era el sistema. Ya en el 2020 le dicen a usted, no, es que cayó el sistema, ¿cierto? Y uno, a ver cuándo regresa el sistema, porque resulta que toda la información, ¿cierto? De una sociedad, de una empresa, empezó a reposar en estos artefactos digitales ¿cierto? Que procesan justamente información digital. Miren. Entonces, ¿por qué estamos, cierto? En estas hoy en día, justamente, miren, por este acelerado crecimiento. Pues entonces, volvamos un momentico a Borealis. Miren, en 50 años, la potencia de cómputo, si simplemente la medimos en el número de transistores, creció 10 a la 7. Pues si se acuerdan, la diferencia en potencia de cálculo entre Borealis y la supercomputadora es 10 a la 17. O sea que piensen ustedes qué podemos hacer si hoy en día todos tuviéramos acceso a computadores cuánticos, que yo creo que es como la segunda parte de mi charla, ¿cierto? O sea, el computador cuántico existe, ¿cierto? Lo tenemos, miren, ya se fabrica, ya hace cosas, pero realmente tenemos un computador cuántico que ni siquiera está a esta escala, ni siquiera está como el ENIAC. Yo creo que tenemos un computador cuántico análogo a la máquina de Babbage. O sea, este Borealis o Sycamore son comparables a la máquina de Babbage. Porque no hemos resuelto todos los problemas de la computación cuántica y resulta que esos computadores cuánticos que estamos desarrollando, ¿cierto? Es parte del truco, solo resuelven tareas muy específicas. Y esto es importante porque un computador debe ser capaz de resolver cualquier tarea que usted pueda, ¿cierto? Digamos, desarrollar en forma algorítmica. Aquí nos pasamos un poquito a algo que se llama la teoría de la computación, que es un área de las matemáticas, de hecho, ¿cierto? Se la inventó Alan Turing, entre otras cosas. Alan Turing y Alonzo Shore, matemáticos de los años 30 del siglo pasado. Cualquier cosa que usted pueda escribir como un algoritmo, un computador debe ser capaz de ejecutarlo. Por eso su teléfono celular le sirve para tantas cosas. Porque, ¿cierto? Chatear por WhatsApp, ver esta conferencia, conectarse a Internet. Todo eso no son sino tareas escritas en formas de algoritmos, ¿cierto? Que los programadores y los desarrolladores ya codificaron y su teléfono celular le permite ejecutar todas esas tareas. O por ejemplo, como le dije ahorita, si usted fuera capaz de programar, o sea, escribir un nuevo programa, pues su teléfono celular ejecuta ese nuevo programa. Hackear, no sé, no, mejor no hablemos de hackear. Bajarse todas las imágenes del telescopio espacial web. O sea, si usted crea todo un programa para bajarse todas las imágenes y analizar todas las imágenes del nuevo telescopio espacial web de la NASA. Usted podría desarrollar ese programa para su celular. Entonces, ese se llama un computador universal, ¿bien? Que es el concepto original de computador de Turing. Una máquina de cómputo que simplemente sea capaz de ejecutar un algoritmo. Resulta que los computadores cuánticos que tenemos hoy en día no son universales. ¿Cierto? Ahí hay una trampa. Fueron construidos para diseñar, para resolver una tarea muy específica. En el título, de hecho, del artículo, ¿cierto? De nuestros colegas, donde estaba Nicolás, decía programable, ¿cierto? Porque el de ellos, a diferencia, por ejemplo, del que tiene Google o tiene IBM, se podría en principio programar. Todavía no está muy claro, ¿cierto? Cómo es la programación, pero es más flexible. O sea, se puede cambiar la configuración interna
de Borealis para que ejecute otras cosas, pero en este momento no ha podido sino ejecutar esa tarea para la cual fue diseñado y construido. Entonces, no tenemos, ¿cierto? Un computador universal. Eso es uno de los primeros problemas que tenemos. ¿Bien? Y otro de los problemas que tenemos, si por ejemplo hablamos, aquí estoy en transistores, pero por ejemplo si hablamos en bits de procesamiento de información, ¿cierto? Por aquí estos primeros procesadores procesaban 1 bit, 2 bits. Los procesadores modernos son capaces de procesar 64 bits más o menos. O en términos de memorias. La memoria de ENIAC, a ver, yo por aquí tenía los datos de ENIAC. ¿Cuánto era la memoria de ENIAC? De hecho, la memoria de ENIAC no era memoria digital. Eh, Durante mucho tiempo fue una memoria ayudada por papel. Habían unas cosas que se llamaban las tarjetas de programación. Sí, no encuentro aquí cuál fue la memoria de ENIAC, pero hoy en día tenemos, no sé, eh, que 8 gigas de RAM, ¿no? Es algo, palabras modernas. Mm, Pues en los años 90 usted tenía 8 megas de RAM y en los años 70 usted tenía 128 kilobytes de RAM. ¿Ven? 128 kilobytes, 8 megas, 8 gigas. De nuevo ahí hay 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, ¿cierto? Miren que también son potencias, son órdenes de magnitud. Entonces, la capacidad de procesamiento de la información, ¿cierto? No solamente ha aumentado por el número de transistores, sino también por el volumen de información que el computador puede tratar. En este momento, el mejor de nuestros, voy a llamarlo abaco cuántico, ¿cierto? El mejor de nuestros abacos cuánticos, pues tiene una potencia cuántica de procesamiento de más o menos 100 qubits. 100 qubits. Los llamamos qubits porque son bits cuánticos, 100 qubits. O sea, es como si usted tuviera la capacidad de procesamiento de 100 bits clásicos. En este momento, con 100 bits clásicos, usted no hace nada, ¿cierto? O sea, está en la paila. Venda ese celular y cómprese uno muy nuevo. 100 bits no le alcanza para nada en el mundo moderno, ¿cierto? En el mundo moderno todo ya son gigabits, ¿sí ven? O sea, 10 a la 9 gigabits. Con 100 bits no hace nada. Entonces, los computadores cuánticos que tenemos en la actualidad, primero, no son universales, ¿sí ven? Ese es un serio problema que hay que resolver. Y todavía su capacidad cuántica respecto a sus posibilidades no es muy grande. O sea, ellos pudieran crecer más si supiéramos cómo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene un ejercicio de sociología científica o futurología o ciencia ficción, como lo quieran llamar. Imagínense que ustedes, ¿cierto? Tienen un computador cuántico muy elemental como el que tenemos hoy en día, un abaco cuántico, pero son capaces de escalar toda esa tecnología a algo como un i7 cuántico. ¿Qué podrá hacer usted, cierto? Si es capaz de construir ese artefacto. Si con el abaco cuántico, miren, en una tarea muy específica, usted demostró que es 10 a la 17 veces más potente que una supercomputadora, ¿qué podrá hacer cuando sea capaz de construir un i7 cuántico? Ese es el reto y ese es el futuro, ¿cierto? Y ese es incluso como en todas estas sagas, ¿cierto? De las tecnologías que vienen, hay miedos y hay esperanza, ¿cierto? Y pasó con la máquina de vapor, ¿cierto? Cuando los científicos del siglo XVII construyeron los primeros motores de vapor,
y a un inventor se le ocurrió pegar un motor de vapor a un telar, pues, cierto, las hilanderas inglesas hicieron huelga porque los telares de vapor les estaban quitando fuerza de trabajo y empezaron, cierto, a quemar telares de vapor, a oponerse a ese, a esa revolución, cierto, que estaba ocurriendo en los modos de producción. Y así siempre ha pasado, ¿sí? Solo imagínense, cierto, tener un artefacto análogo, ¿cierto? A un microprocesador moderno, pero que sea un microprocesador cuántico, con esa potencia, ¿cierto? ¿Usted qué puede hacer? Claramente, o sea, no sabemos qué puede hacer, ¿cierto? Ahí hay un mundo de lo posible muy grande, ¿cierto? Ciencia ficción. Pero si hay algo que entendemos, y es que si la historia sobre el planeta Tierra, ¿cierto? Ha sido transformada por la humanidad. Ustedes ya saben que es cierto, de hecho se está hablando del antropoceno, miren, una era geológica, todavía es debate, ¿cierto? Es debate, pero ya se habla del antropoceno. Y la fecha de inicio del antropoceno, de hecho, la pusieron no hace mucho, estamos el 6 de agosto, porque es la fecha, ¿cierto? Lamentablemente de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, ¿cierto? El antropoceno empieza con la explosión de la bomba atómica. Un acto, ¿cierto? Horrible, pero que ilustra que el ser humano ya tiene la capacidad de transformar, ¿cierto? El planeta entero. Y hoy en día, pues ya no tenemos que hablar solo, ¿cierto? De la bomba atómica, sino que podemos, por ejemplo, hablar de cambio climático, ¿no? Esto del antropoceno se los cuento porque los paleontólogos ya, ¿cierto? En las dataciones de las columnas estratigráficas, pues justamente la explosión de Hiroshima ya se ve y ya es una nueva capa estratigráfica en el suelo de este planeta. O sea, si llegan en 10.000 años arqueólogos extraterrestres, ¿cierto? Y hacen las, la datación de las capas, pues van a encontrar que en esa capa, ¿cierto? Se explotó un artefacto nuclear, ¿cierto? Una bomba atómica. Por eso algunos colegas científicos se vienen discutiendo esa idea del antropoceno. Si no nos ponemos tan radicales con la idea del antropoceno, entonces, no sé, usemos la idea de la sociedad de la información, ¿cierto? Estas son sociedades de la información. Y son sociedades de la información porque este procesamiento digital, microelectrónico, la información, pues se está transformando todos los modos, no solo de producción, ¿cierto? Está transformando todos los modos de ser de las sociedades que por lo menos empezaron ¿cierto? En las viejas revoluciones industriales y se fueron consolidando hasta esta época. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede transformarse la sociedad, ¿cierto? Cuando la potencia de cómputo no se multiplique por 1, por 10, perdón, multiplicar por 1 no vale, ni por 10, ni por 1.000, ni por 1.000.000, ¿cierto? Aquí ya no estamos hablando ni quiere multiplicar por 1.000.000. Estamos hablando ante la posibilidad de que usted pueda multiplicar por 10 a la 17 la potencia de cómputo. Entonces eso claramente, ¿cierto? Pone muchas perspectivas, ¿cierto? Muy inquietantes. Boris, Dime. bueno, veo que en el chat hay una pregunta adicional y por el tiempo creo que solamente nos daría para responder una más porque la idea es Perfecto, que, que sea hasta las 6:30 y te perfecto, la Manuela. comparto. Se espera que la ley de Moore se aplique a los desarrollos de computadores cuánticos. Buena pregunta, no sabemos. Y en este momento no se está siguiendo la ley de Moore. O sea, estamos en la prehistoria, por decirlo así, de la computación cuántica. Todavía estamos en los ábacos y en las máquinas de Babbage. Todavía ni siquiera hemos llegado, ¿cierto? A, a estos primeros computadores comerciales, personales, que se empezaron justamente a desarrollar desde los años 70 y que siguen la ley de Moore. Entonces, no lo sabemos.
hay unos retos técnicos muy difíciles. De hecho, domesticar los estados cuánticos es algo, hacer que ese artefacto funcione y que ejecute, ¿cierto?, las tareas de diseño para las cuales uno lo construyó, es un reto. Y yo podría decir, no todos los físicos trabajan en física cuántica, ¿cierto? La física es muy grande. Pero en este momento, si uno mira como el porcentaje de mano de obra científica que está dedicada a las diferentes áreas de la física cuántica se está tomando más del 70% de la mano de obra de los científicos en sus diferentes aspectos, porque la física cuántica, como es la teoría de la estructura de la materia, pues tiene, ¿cierto? Muchas subdisciplinas muy diferentes. Pero todos los físicos cuánticos, ¿cierto? De alguna manera u otra ya entendieron que parte de su trabajo cotidiano, ¿cierto? Empieza a poner pequeñas piedritas para, ¿cierto? Eh, Tratar de responder la pregunta si algún día seremos capaces de verdad de tener un computador cuántico, ¿cierto? Recuérdenlo, no lo tenemos. Todavía nos falta mucho. Algunos colegas son muy críticos, muy escépticos. Dicen, no vamos a poder nunca, ¿cierto? O sea, esa es una respuesta. De hecho, en los años, por ejemplo, esta gran revolución empezó a gestarse por los años 90. Miren. La teoría cuántica va a cumplir 100 años en el 2025. Miren. Se salió de la cabeza de los físicos en 1925. Va a cumplir 100 años, pero hasta 1990 empezamos a entender las implicaciones que tenía la teoría cuántica a esto de la computación, ¿cierto? De la teoría de la computabilidad. Y al principio fue trabajo como de matemáticos curiosos, físicos curiosos, pero en los años 2000 empezaron a aparecer la posibilidad de volverlo realidad, o sea, artefactos físicos. Y desde los años 2000 se ha venido luchando, ¿cierto? O sea, es increíble lo que se ha venido luchando para que 2020, ¿cierto? Existan máquinas como Borealis o Sycamore. Pero a pesar, ¿cierto? De lo descrestante, ¿cierto? De lo impresionante que sean, ¿cierto? Esos artefactos Boreales y Sycamore son juguetes, son ábacos. Vuelvo a esa idea, son ábacos. Y un abaco está por aquí, ¿cierto? Ni siquiera está aquí. Un abaco podríamos ponerle un 1 en esta escala, mucho más abajo. Estamos en ese comienzo y algunos colegas, ¿cierto? Han dicho, no vamos a poder seguir esto porque no vamos a poder domesticar, ¿cierto? Domar, controlar completamente el estado cuántico. El estado cuántico es mucho más incontrolable de lo que pensamos y no vamos a poder. Sin embargo, otros son más optimistas, ¿cierto? El optimismo es un bien de estas historias de la humanidad. Dicen, no, pues miren que hace 20 años no teníamos estas máquinas. En el 2000 nadie había pensado que es cierto, tener un desarrollo como el de estos computadores cuánticos que tenemos hoy en día. En el 2000 casi todo el mundo era escéptico, pero miren, cierto que tras 20 años de arduo trabajo ya se ha podido construir algo. Entonces, aún así, digamos, el optimismo continúa y lo que es claro es que todos estos desarrollos tienen desarrollos colaterales que también pueden tener aplicaciones en la sociedad muy importantes, como les conté, por ejemplo, la metrología cuántica es una de ellas, ¿cierto? Cada vez aprendemos con mayor detalle cómo medir bien, justamente gracias a la teoría cuántica. Entonces, hay muchas otros desarrollos de esta historia que son útiles. Uno de esos podría ser, por ejemplo, el generador de números aleatorios cuántico. De hecho, ya se venden comercialmente en Europa y en Estados Unidos, en el norte, Estados Unidos y Canadá y en ciertos países asiáticos. O sea, las loterías, en vez de tenerse, ustedes han visto las loterías eh, eh,
la Lotería de Medellín, ¿cierto? Las bolitas, y usted se queda pensando, eso es muy fácil hacer trampa ahí. Y efectivamente, ¿cierto? Históricamente, por ejemplo, ha sido uno de los problemas de los juegos de azar, de las loterías. ¿Cómo garantizar una distribución limpia de los números? De hecho, se sabe que es tan no limpia que si usted mira el registro histórico, ahí mismo detecta las tendencias, ¿cierto? Históricas, porque esas máquinas, por ejemplo, pues no son, ¿cierto? Todas las bolas no pesan exactamente lo mismo, no son exactamente esféricas, así que después de 1000, ¿cierto? De 1000 sorteos, aparece claramente la tendencia que sesga la distribución, por ejemplo, de los números de la lotería. Trabajando en el computador cuántico, los físicos cuánticos se dieron cuenta que el único generador de números aleatorios perfecto es cuántico. Entonces venden un generador de números aleatorios cuántico que lo están usando para, por ejemplo, cifrar transmisiones de internet. Entonces ya todos los bancos suizos, ¿cierto? Que mueven enormes cantidades de dinero, cifran sus comunicaciones usando estos generadores de números aleatorios cuánticos. Y he visto, ¿cierto? Que incluso se los están ofreciendo a las loterías, ¿cierto? Eh, generadores de números aleatorios, perfectamente aleatorios, ¿cierto? Que no es posible, o sea, ahí sí el principio de incertidumbre no permite echarles mano, ¿cierto? No hay forma de hacerle trampa a la teoría cuántica para sesgar la distribución, ¿cierto? Y sacar el número que uno quiera, ¿no? Es un número perfectamente aleatorio. Entonces hay otras tecnologías colaterales que se vienen desarrollando, ¿cierto? Producto de esta empresa en la que está metida la humanidad. Listo, Manuela. ¿Sí nos quedó para la otra pregunta o ya nos vamos? Sí, sí, ya no, próximamente cerrarán la sala, pero te cuento que no hay más preguntas por el momento. Algunas personas nos cuentan que pues, o escribieron en el chat que se debían retirar, pero que muchísimas gracias, que siempre es un gusto escucharlo. Y Muchas creo gracias, que Manuel. extiendo el agradecimiento que nos dejaban estas personas a usted por acompañarnos en el foro el día de hoy. Y bueno, no siendo más, creo que damos por finalizado el foro de este día. Muchas gracias, Perfecto. Boris. No, muchas gracias a ti, Manuela. Muchas gracias a Mario Víctor por la invitación. Y nada, si quedaron con dudas, preguntas, me buscan en el bloque 6 y me invitan a un tinto. Eso sí, me tienen que invitar a un tinto y seguimos conversando. Y de pronto, si nos dices algún correo o algo Claro, mi correo adicional. institucional, Boris, es así, están viendo ahí, ¿cierto? Mi nombre es boris.rodríguez, de la Universidad de Antioquia, boris.rodríguez, @uda.edu.co. Con mucho gusto, ahí me pueden escribir. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y ya saben, todas las personas que también vayan a escuchar esta grabación porque queda en YouTube disponible, que si tienen alguna inquietud adicional, el profe Boris está dispuesto a resolverlas. Lo Perfecto. del tinto no sé cómo sería de esa manera, Sí, pero ya arreglamos. está ahí. Yo voy anotando, yo hago una lista. Yo no uso computadores cuánticos, sino lápiz y papel. Está bien. Bueno, muchas gracias y Bueno, feliz Muchas noche para gracias. todos. un gran abrazo. Gracias. Por Chao, favor, chao, buenas noches para Boris. todos. Hasta luego. Gracias, hasta Chao. luego.